En el ecosistema mediático contemporáneo, hay noticias que se abren paso con un estruendo seco, casi quirúrgico, y otras que irrumpe como una onda expansiva. La presunta confirmación de la ruptura matrimonial de Neslihan Atagul pertenece, sin duda, a esta segunda categoría. Hace 10 minutos, repitieron algunos titulares digitales, con la urgencia de quien teme llegar tarde a una verdad que, de ser cierta, reconfigura no solo una relación privada, sino un relato público construido durante años. La noticia no cayó desde una alfombra roja ni desde un plató de televisión. Surgió, según versiones coincidentes, en un entorno de comunicación directa, breve, medido, sin adjetivos superfluos. En la era de los comunicados de una línea y los silencios calculados, el tiempo se vuelve argumento. Ahora, hace 10 minutos, última hora, es el lenguaje de la urgencia, pero también de la cautela. Porque cuando una figura del calibre de Atagul decide hablar, o se atribuye que lo haya hecho, cada palabra pesa como un contrato. Durante años, la unión de la actriz fue un símbolo de estabilidad en una industria conocida por su volatilidad. Las apariciones públicas, las entrevistas medidas, la ausencia de escándalos ruidosos. Todo parecía apuntalar un relato de equilibrio. Por eso, la sola idea del divorcio, aún en fase de confirmación, descoloca. No por morbo, sino por contraste. Cuando lo que se quiebra es una narrativa de coherencia, el público busca respuestas más profundas que un titular. En periodismo, confirmado, no es un adorno, es una promesa. Promesa de doble fuente, de documento, de voz directa. De ahí la necesidad de subrayar que, a esta hora, la información circula como confirmación atribuida a una declaración reciente. El deber profesional exige separar el hecho verificable del análisis, y el análisis, aquí, es ineludible. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? ¿Qué cambia a partir de este anuncio? Las rupturas no ocurren en el vacío. En el caso de una actriz sometida a presiones creativas, contractuales y mediáticas, cada decisión íntima se negocia con el calendario público. Proyectos en curso, compromisos internacionales, campañas de imagen. Todo dialoga con la vida privada. Por eso, si el anuncio es real, no es improvisado. Es el punto final de un proceso silencioso, probablemente largo, donde la discreción fue una forma de cuidado. Minutos después de que la noticia comenzara a circular, las redes se encendieron. No con insultos ni teorías extremas, sino con una mezcla de incredulidad y respeto. Un fenómeno interesante. La audiencia madura, la que ha crecido con la carrera de Achitagul, pide confirmaciones, enlaces a comunicados, contexto. El público ya no se conforma con el shock, exige precisión. Neslihan Atagul no es solo una intérprete exitosa, es un referente generacional. Sus personajes han explorado la resiliencia, la fragilidad, la fuerza interior. De ahí que su vida privada, cuando irrumpe en la agenda, se lea en clave simbólica. La pregunta que flota no es ¿qué pasó?, sino ¿qué nos dice esto sobre el precio de la exposición? Lo responsable es reconstruir una cronología mínima basada en hechos observables, apariciones públicas más espaciadas, mensajes profesionales centrados exclusivamente en el trabajo, ausencia de desmentidos ante rumores crecientes. Nada de esto prueba un divorcio, pero explica por qué la noticia encuentra terreno fértil. Cuando el silencio se prolonga, el anuncio sí llega. Parece súbito, aunque no lo sea. Aquí se abre el debate clásico. ¿Dónde termina el interés informativo y comienza la vida privada? En figuras de alto perfil, la frontera es porosa, pero existe. Informar no es invadir, analizar no es sentenciar. Productores, colegas y marcas guardan silencio. Y ese silencio, en sí mismo, es un mensaje. Esperar confirmación oficial. En tiempos de sobreinformación, la prudencia es un valor competitivo. Los medios que corren sin freno pierden credibilidad. Los que esperan y contextualizan, la ganan.
Si el divorcio se confirma oficialmente, cambiarán 3 planos. El personal, con un proceso íntimo que merece respeto. El profesional, donde la narrativa pública se ajusta, pero la carrera continúa. El mediático, que deberá decidir entre el sensacionalismo y el análisis serio. No se trata de explicar qué pasó, una pregunta que solo compete a los protagonistas, sino de analizar por qué este anuncio resuena con tanta fuerza y qué nos dice sobre el sistema del espectáculo contemporáneo. Las separaciones, especialmente en matrimonios expuestos, no comienzan el día del anuncio. Empiezan mucho antes, en espacios invisibles. Agendas que ya no coinciden. Silencios estratégicos, decisiones postergadas. Cuando una figura pública finalmente decide comunicar, lo hace tras haber atravesado un largo desgaste emocional. Desde esta perspectiva, la supuesta confirmación hace 10 minutos no representa un estallido impulsivo, sino el cierre comunicativo de un ciclo privado. Durante años, la relación de la actriz fue presentada, y en parte asumida por el público, como un modelo de equilibrio. En la cultura del espectáculo, estas imágenes cumplen una función. Tranquilizan a marcas y productores, fidelizan a la audiencia, construyen un relato aspiracional, pero ninguna relación real puede sobrevivir indefinidamente a su versión idealizada. Cuando la distancia entre lo vivido y lo mostrado se amplía demasiado, el costo emocional aumenta. El anuncio, si se confirma, puede leerse como un acto de coherencia tardía. Dejar de representar lo que ya no se es. Uno de los elementos más analizados por observadores y periodistas es el prolongado silencio previo. En el pasado, ante rumores menores, la pareja optó por no responder. Esa decisión, lejos de ser pasividad, suele formar parte de una estrategia consciente, no legitimar especulaciones, proteger procesos legales o personales, evitar titulares que escalen conflictos inexistentes. En retrospectiva, ese silencio puede interpretarse ahora como una forma de contención, no como negación. La cobertura de una noticia así revela mucho más que el hecho en sí. Revela cómo funciona el ecosistema informativo. Portales que priorizan la palabra confirmado, sin matices. Otros que introducen condicionales y citan fuentes cercanas. Y algunos que optan por esperar un comunicado oficial. Este abanico no es casual. Refleja una tensión permanente entre velocidad y credibilidad. En el caso de Atagul, esa tensión se vuelve especialmente visible porque su figura genera tráfico, pero también exige rigor. Pero, más allá del plano emocional, una ruptura de alto perfil tiene efectos prácticos. Reajuste de agendas, promociones, rodajes, eventos públicos, renegociación de contratos de imagen. Cambios en la narrativa mediática. De pareja sólida a mujer independiente. La experiencia demuestra que, para actrices consolidadas, estas transiciones no debilitan la carrera. Al contrario, a menudo la redefinen. El público contemporáneo tiende a valorar la autenticidad por encima de la perfección. Un aspecto clave de esta historia es la reacción de la audiencia femenina. Lejos de la curiosidad morbosa, muchas lectoras interpretan el anuncio, si se confirma, como una afirmación de autonomía, una decisión difícil pero necesaria, un recordatorio de que el éxito no inmuniza contra el dolor. En este sentido, la figura pública se transforma en un espejo emocional, no en un objeto de juicio. Con cada anuncio de este tipo, resurgen patrones conocidos. ¿Hubo terceros? ¿Conflictos profesionales? ¿Diferencias irreconciliables? Desde una perspectiva periodística responsable, ninguna de estas preguntas debe formularse sin pruebas. La experiencia demuestra que la mayoría de las rupturas no responden a un evento dramático único, sino a acumulaciones silenciosas. El verdadero desafío para los medios es no rellenar los vacíos con ficción. No puede ignorarse el contexto cultural. En sociedades donde el matrimonio aún conserva un fuerte peso simbólico, las separaciones de figuras públicas generan debates que exceden a la pareja, el rol de la mujer, la conciliación entre carrera y vida privada, la presión social sobre la estabilidad conyugal.
Así, la historia de una actriz se convierte, involuntariamente, en un caso de estudio colectivo. Desde el punto de vista de la comunicación, el momento posterior al anuncio es crucial. Existen dos caminos habituales: la retirada temporal, para proteger la intimidad; la reaparición controlada, con foco exclusivo en el trabajo. Ambas opciones son válidas. Lo determinante es que el mensaje sea coherente y sostenido. La audiencia percibe rápidamente cuándo una narrativa es forzada y cuándo es honesta. Confirma algo esencial. No estamos ante un simple titular de divorcio, sino ante un fenómeno donde se cruzan emociones privadas, expectativas públicas, dinámicas mediáticas y transformaciones culturales. La posible ruptura de Neslihan Atagul no redefine su valor artístico, pero sí obliga a repensar cómo miramos la vida íntima de quienes admiramos. En el caso de una figura del calibre de Neslihan Atagul, el después nunca es neutro. Es un terreno donde se negocian identidad, carrera y relato público. Toda noticia de alto impacto atraviesa una curva previsible: explosión, saturación y descenso. Tras las primeras horas, marcadas por titulares urgentes, llega un momento más silencioso, el más decisivo. Es ahí donde la protagonista puede elegir cómo reescribir su relación con el espacio público. En este punto, la ausencia de declaraciones adicionales no es vacío, sino una forma de control narrativo. Hablar menos puede significar decir más. Durante años, parte de la identidad mediática de Atagul estuvo asociada a una imagen de estabilidad íntima. Si esa etapa se cierra, no desaparece su figura, se transforma. En la industria cultural contemporánea, las transiciones auténticas suelen fortalecer la conexión con el público. La narrativa posible deja de ser la actriz perfecta para convertirse en la mujer que atraviesa un cambio real, sin dramatizarlo ni ocultarlo. La experiencia demuestra que las rupturas personales no detienen carreras consolidadas. Al contrario, pueden abrir nuevas lecturas artísticas, personajes más complejos, elecciones de guiones menos conservadoras, mayor libertad creativa. Para una actriz con trayectoria internacional, el foco vuelve rápidamente a lo esencial: el trabajo. Y ahí, el historial de Atagul actúa como blindaje. Uno de los cambios más relevantes suele ser el nuevo pacto tácito con la prensa. Tras una exposición intensa, muchas figuras optan por entrevistas más selectivas, límites claros sobre lo personal, mensajes centrados en proyectos y no en biografía. Este ajuste no enfría el vínculo con el público, lo profesionaliza. El respeto se convierte en capital simbólico. Un fenómeno interesante de los últimos años es la evolución del público. Frente a las separaciones de celebridades, la reacción dominante ya no es el juicio, sino la identificación empática. La audiencia reconoce que el éxito no protege del desgaste emocional. En ese sentido, la figura pública deja de ser observada desde arriba y pasa a ser acompañada desde el costado. Uno de los interrogantes habituales, tras anuncios de este tipo, es el rol de las redes. Existen dos estrategias igualmente válidas: presencia mínima, con mensajes profesionales; pausa temporal, para descomprimir el entorno digital. Ambas responden a una lógica común: proteger la estabilidad emocional y evitar que el algoritmo dicte los tiempos de una experiencia humana. Lejos de erosionar la reputación, una gestión sobria de una ruptura suele reforzar la credibilidad. El público distingue entre el escándalo explotado y la vida compartida con dignidad. En el largo plazo, este episodio puede convertirse en un punto de inflexión positivo, no por el hecho en sí, sino por la manera de atravesarlo. Cada historia pública deja una enseñanza implícita. En este caso, la más clara es que la coherencia importa más que la apariencia. Mantener una imagen ficticia tiene un costo mayor que asumir un cambio real. Ese mensaje, aunque no se formule explícitamente, resuena con fuerza en una sociedad cansada de relatos artificiales. Es fundamental subrayarlo. Hay aspectos que no necesitan ser revelados. Motivos íntimos, procesos emocionales y decisiones privadas pertenecen a quienes los viven. El periodismo responsable
No compite por llenar silencios, sino por explicar contextos sin traicionar la verdad. Conduce a una conclusión clara. Si el divorcio se confirma oficialmente, no marca un final, sino una transición. Para la actriz, para su entorno y para el relato mediático que la rodea. Las figuras públicas no están hechas de titulares, sino de trayectorias. Y las trayectorias se miden en décadas, no en minutos. No busca añadir ruido, sino poner distancia. Mirar los hechos, o las informaciones atribuidas a hechos, desde una perspectiva más amplia. Porque solo cuando el eco del última hora se disipa, es posible comprender qué representa realmente una noticia como la presunta confirmación del divorcio de Nesli Hannah Tagul dentro del paisaje cultural y mediático actual. Durante décadas, las separaciones de celebridades se narraban bajo dos marcos dominantes: el escándalo o el fracaso. Hoy, ese enfoque resulta cada vez más obsoleto. La posible ruptura de una figura pública ya no se interpreta automáticamente como caída, sino como decisión, reajuste, acto de honestidad. Este cambio no es casual. Responde a una sociedad que ha comenzado a entender las relaciones humanas como procesos dinámicos, no como contratos inmutables. La industria del entretenimiento ha vivido durante años de ficciones paralelas, personajes en pantalla y personajes fuera de ella. Matrimonios ejemplares, armonía constante, éxito sin grietas. Pero ese modelo ha empezado a resquebrajarse. Cuando una actriz de alto perfil atraviesa públicamente una separación, el mensaje implícito es poderoso. La vida real no debe imitar a la narrativa idealizada. En este sentido, la noticia no destruye un mito. Lo reemplaza por algo más verosímil. Este episodio también interpela directamente al periodismo. ¿Qué se espera hoy de un medio serio? No amplificar rumores sin contexto. No convertir el dolor privado en mercancía. No confundir velocidad con verdad. La cobertura responsable no consiste en callar, sino en explicar sin invadir. Y este caso demuestra que existe una audiencia dispuesta a leer análisis largos, matizados, sin titulares incendiarios. Uno de los aspectos más reveladores ha sido la reacción del público. Lejos del linchamiento digital predominan mensajes de respeto, prudencia y espera de confirmaciones oficiales. Esto indica algo fundamental. La audiencia ha madurado. Ya no exige acceso total a la intimidad ajena. Empieza a aceptar que hay fronteras que no necesitan cruzarse para comprender una historia. Para productores, agencias y plataformas, estos episodios funcionan como tests silenciosos. Observan cómo responde el público, qué narrativas funcionan y cuáles generan rechazo. La conclusión es clara. La autenticidad protege marcas. El sensacionalismo desgasta. La coherencia construye carreras a largo plazo. En ese sentido, la gestión de esta situación puede convertirse en un modelo de referencia para futuras crisis mediáticas. Desde una lectura simbólica, no puede ignorar una cuestión central: la autonomía femenina. Durante mucho tiempo, las rupturas de mujeres famosas se contaron desde la sospecha o la culpa. Hoy, el marco ha cambiado. La mujer que decide terminar una etapa ya no es la que rompe, sino la que se prioriza. Este desplazamiento cultural es lento, pero real. Cuando los titulares se renuevan y la atención se desplaza, queda lo esencial. Una carrera construida durante años, una reputación basada en el trabajo, una persona que continúa su vida. Las noticias son efímeras, las trayectorias no. Si algo define el cierre de este episodio es, paradójicamente, el silencio. No como ausencia de información, sino como límite consciente. En un mundo que exige explicaciones constantes, no explicarlo todo es también una forma de hablar, y quizá la más elocuente. Este caso deja una enseñanza que trasciende nombres propios. No todo lo que es público debe ser explotado. No todo lo que es privado necesita justificación. Es una lección para los medios, para el público y para la industria en su conjunto. No cierra con un veredicto, sino con una constatación. Estamos asistiendo a una transformación en la forma de contar las vidas ajenas. Menos ruido, más contexto, menos juicio, más comprensión.
Si la separación se confirma oficialmente, será recordada no por el escándalo, sino por la sobriedad con la que fue atravesada. La noticia atribuida a una confirmación de última hora no es solo un hecho puntual, es un espejo de nuestro tiempo, de cómo consumimos información, de cómo miramos a las figuras públicas y de cuánto hemos avanzado, o no, en respetar la complejidad humana.